Amazon presents Jeff versus Taco Truck Salsa. Whether it's verde, roja, or the orange one. For Jeff, trying any salsa is like playing Russian roulette with a flamethrower. Luckily, Jeff saved with Amazon and stocked up on antacids, ginger tea, and milk. Habanero? More like habanero, yes. Save the everyday with Amazon. Imagínate esta escena. Jesús, después de salir del templo, se sienta en el Monte de los Olivos. 4 de sus discípulos más cercanos se le acercan en privado. Pedro, Jacobo, Juan y Andrés tenían una pregunta que los estaba quemando por dentro. La primera enseñanza, las señales engañosas, Marcos 13, versículos 3 y 4, nos transportan a este momento íntimo y revelador. Los discípulos le preguntan a Jesús: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse?» Esta pregunta no era casual, hermano. Acababan de salir del templo, esa majestuosa construcción que Herodes había embellecido durante décadas. Los discípulos estaban admirando las piedras enormes y los edificios magníficos cuando Jesús les soltó una bomba. ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Marcos 13, versículo 2. Imagínate el impacto. Era como si alguien te dijera hoy que las Torres Gemelas iban a desaparecer. Bueno, ya sabemos lo que pasó con eso. Pero en aquel tiempo, el templo representaba todo para los judíos. Era su identidad, su esperanza, su conexión con Dios. La primera enseñanza secreta de Jesús fue devastadora. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: «Yo soy el Cristo», y engañarán a muchos. Marcos 13, versículos 5 y 6. Fíjate bien en esto, porque es crucial. Jesús no comenzó hablando de guerras, terremotos o hambrunas. Su primera preocupación fueron los engañadores, los falsos cristos, los impostores que iban a venir usando su nombre. ¿Sabes por qué esto es tan importante? Porque el engaño religioso es el más peligroso de todos. Un ladrón te roba la cartera, pero un falso profeta te roba el alma. Un político corrupto te estafa el voto, pero un falso Mesías te estafa la eternidad. La historia está llena de estos personajes. Simón el mago en Samaria, que se hacía pasar por el gran poder de Dios, Hechos 8, versículo 10. Bar Jesús, también conocido como Elimas, que se oponía a Pablo en Chipre, Hechos 13, versículos 6 al 12, y no hablemos de los que vinieron después. En el siglo XX tuvimos a Jim Jones, que convenció a más de 900 seguidores de que tomaran veneno en Guyana. David Koresh en Waco, Texas, que se proclamaba la reencarnación de Cristo. Marshall Applewhite, del culto Heaven's Gate, que llevó a 39 personas al suicidio creyendo que una nave espacial los llevaría al cielo. La primera enseñanza secreta de Jesús nos advierte que el engaño será tan sofisticado, tan convincente, que hasta los escogidos podrían ser engañados si fuera posible. Mateo 24, versículo 24. ¿Cómo identificar a un falso Cristo? Jesús mismo nos dio las claves. Primero, cualquiera que diga «yo soy el Cristo» ya se descalifica automáticamente. Segundo, cuando Cristo regrese, no será en secreto. Será como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Mateo 24, versículo 27. Los falsos mesías siempre tienen algo en común. Prometen soluciones fáciles, exigen adoración personal y crean dependencia emocional en sus seguidores. Cristo, en cambio, nos llama a la libertad, al crecimiento espiritual y a una relación directa con el Padre. Esta primera enseñanza secreta es un regalo de amor. Jesús sabía que sus ovejas enfrentarían lobos vestidos de pastores. Por eso nos dio este detector de mentiras espiritual desde el principio. La segunda enseñanza, el mundo en guerra. Y cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Marcos 13, versículo 7. La segunda enseñanza secreta de Jesús nos lleva a un tema que siempre ha aterrorizado a la humanidad, la guerra. Pero aquí hay algo fascinante que muchos pasan por alto. Jesús no dice que las guerras son una señal del fin, al contrario, dice que no nos turbemos cuando las escuchemos. Esto va contra la lógica humana, ¿verdad? Normalmente cuando estallan conflictos internacionales, la gente corre a comprar Biblias y llenar las iglesias.
es el fin del mundo, srení a los titulares. Pero Jesús nos dice, tranquilos, esto es normal en un mundo caído. Desde que Caín mató a Abel, la humanidad ha estado en guerra consigo misma. Los arqueólogos nos dicen que de los últimos 3.400 años de historia registrada, la humanidad ha estado en paz completa apenas 268 años. Eso significa que hemos estado en guerra el 92% del tiempo. En el siglo XX tuvimos 2 guerras mundiales que dejaron más de 100 millones de muertos. La Primera Guerra Mundial fue tan devastadora que la llamaron la guerra que terminaría con todas las guerras. ¡Qué equivocados estaban! Apenas 21 años después comenzó la Segunda Guerra Mundial, aún más brutal que la primera. Después vinieron la Guerra de Corea, Vietnam, la Guerra del Golfo, Irak, Afganistán, Siria, Ucrania. La lista es interminable. Según el Instituto de Investigación de Conflictos de Uppsala, en el año 2022 había 52 conflictos armados activos en el mundo. Pero aquí está el punto clave de la segunda enseñanza secreta. Jesús distingue entre guerras normales y las guerras del fin. Las guerras normales son el resultado del pecado humano, la codicia, el orgullo y la lucha por recursos. Las guerras del fin tendrán características específicas que estudiaremos más adelante. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Marcos 13, versículo 8. Esta frase en griego es muy específica. Etnos contra etnos sugiere conflictos étnicos, tribales, raciales. Basileia contra Basileia habla de enfrentamientos entre sistemas de gobierno, ideologías, imperios. Lo interesante es que Jesús menciona estos conflictos en un contexto global. No habla de una guerra aislada, sino de un patrón mundial de conflictos simultáneos. Y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy. Mientras escribo esto, tenemos conflictos activos en Europa del Este, Medio Oriente, África, Asia y América Latina. Pero no solo eso, también tenemos guerras comerciales, cibernéticas, de información y culturales. El mundo parece estar en un estado permanente de conflicto en múltiples niveles. La segunda enseñanza secreta nos enseña discernimiento. No todo conflicto es señal del fin, pero hay un patrón específico que debemos reconocer. Cuando las guerras se vuelvan globales, simultáneas, y estén acompañadas de las otras señales que Jesús mencionó, entonces sabremos que nos acercamos al clímax de la historia. Mientras tanto, los seguidores de Cristo no deben vivir en pánico cada vez que escuchen noticias de guerra. Nuestro llamado es ser pacificadores, intercesores y testigos de esperanza en medio del caos. Como dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, versículo 33. La tercera enseñanza, cuando la tierra tiembla. Y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Marcos 13, versículo 8. La tercera enseñanza secreta de Jesús nos introduce a un concepto médico fascinante, los dolores de parto. Cualquier mujer que haya dado a luz entiende perfectamente esta ilustración. Los dolores no llegan de repente con máxima intensidad. Comienzan suaves, espaciados, casi imperceptibles. Pero gradualmente se vuelven más fuertes, más frecuentes, más intensos, hasta que finalmente llega el momento del nacimiento. Jesús está describiendo exactamente esto. Los terremotos, hambres y alborotos son contracciones del planeta, señales de que algo nuevo está por nacer. Pero aquí hay un detalle crucial que muchos pasan por alto. Jesús dice, principios de dolores. En griego, la palabra es odin, que específicamente se refiere a dolores de parto. Esto significa que estos eventos no son el fin, sino el comienzo del proceso que llevará al fin. Son las primeras contracciones de un planeta que está dando a luz una nueva era. Hablemos de los terremotos. La ciencia moderna nos ha revelado datos increíbles sobre la actividad sísmica. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, ocurren aproximadamente 1.400.000 terremotos cada año en todo el mundo. Esos son más de 3.800 terremotos por día. Pero Jesús no habla de terremotos normales. Él dice, terremotos en muchos lugares. La frase griega katatopos sugiere lugares inusuales, inesperados, donde normalmente no ocurren sismos. Y eso es exactamente lo que estamos viendo.
En 2011, Virginia, en la costa este de Estados Unidos, experimentó un terremoto de magnitud 5.8. Virginia no está en una zona sísmica activa. Los edificios de Washington, D.C., incluyendo el Capitolio y el Monumento a Washington, sufrieron daños porque no fueron construidos para resistir terremotos. En 2012, España experimentó un terremoto de magnitud 5.1 en Lorca, una zona históricamente estable. 9 personas murieron y cientos resultaron heridas. Los geólogos dijeron que era estadísticamente improbable que ocurriera allí. Australia, considerada una de las placas tectónicas más estables del mundo, ha experimentado un aumento significativo en la actividad sísmica en las últimas décadas. Reino Unido, igualmente estable, registró su terremoto más fuerte en 25 años en 2008. Pero los terremotos son solo parte de la tercera enseñanza secreta. Jesús también mencionó hambres, y aquí los números son devastadores. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más de 800 millones de personas sufren hambre crónica en el mundo. Eso es 1 de cada 9 personas en el planeta. Lo paradójico es que producimos suficiente comida para alimentar a más de 10.000 millones de personas. El problema no es la falta de producción, sino la distribución desigual, los conflictos armados, el cambio climático y la pobreza extrema. En Somalia, Yemen, Sudán del Sur y partes de Etiopía y Nigeria, millones de personas están al borde de la inanición. Mientras tanto, en otros países se desperdician toneladas de alimentos diariamente. Es una contradicción que habría sido incomprensible para generaciones anteriores, pero que encaja perfectamente con la descripción profética de Jesús. Los alborotos que menciona Jesús se refieren a disturbios civiles, revoluciones, levantamientos sociales, y estos también están aumentando exponencialmente en todo el mundo. Desde la primavera árabe hasta las protestas en Hong Kong, desde los chalecos amarillos en Francia hasta las manifestaciones en Chile, el mundo parece estar en ebullición constante. La tercera enseñanza secreta nos revela algo profundo sobre el carácter de Dios. Él no nos deja en la oscuridad sobre lo que vendrá. Como un médico experimentado, nos explica los síntomas para que no entremos en pánico cuando los veamos. Los dolores de parto son intensos, pero también son esperanzadores porque significan que algo hermoso está por nacer. El planeta está dando a luz el reino de Dios. Y como toda madre sabe, vale la pena soportar los dolores por la alegría de lo que está por venir. La cuarta enseñanza, la persecución inevitable. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Marcos 13, versículo 9. La cuarta enseñanza secreta de Jesús es quizás la más difícil de aceptar para muchos cristianos modernos. En una época donde algunos predican un evangelio de prosperidad y comodidad, las palabras de Cristo suenan como una ducha de agua fría. Jesús no promete una vida fácil a sus seguidores, al contrario, garantiza persecución. Pero aquí hay algo fascinante en el texto original. Jesús dice, mirad por vosotros mismos. En griego es blepete deumeis hotus, que literalmente significa manténganse alerta respecto a ustedes mismos. No es solo una advertencia sobre persecución externa, sino también sobre traición interna. La persecución que Jesús describe tiene 3 niveles: religioso, político y familiar. Comencemos con el religioso. Os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán. Los concilios, Sanedrín, eran los tribunales religiosos judíos. Las sinagogas eran centros de culto y justicia comunitaria. Es irónico que la persecución comenzara precisamente en los lugares que deberían haber sido refugios espirituales. Los seguidores de Jesús no fueron atacados por ateos o paganos al principio, sino por líderes religiosos que creían estar sirviendo a Dios. Esta persecución religiosa se cumplió inmediatamente. En Hechos 4, versículos 1 al 3, Pedro y Juan fueron arrestados por los sacerdotes y saduceos. En Hechos 5, versículos 40 al 42, todos los apóstoles fueron azotados por orden del concilio. Esteban fue apedreado por el Sanedrín. Hechos 7, versículos 54 al 60. Pablo, antes de su conversión, era el perseguidor religioso por excelencia.
Respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Hechos 9, versículo 1. Después de su conversión, se convirtió en el perseguido. Fue azotado 5 veces por los judíos, recibiendo 40 azotes menos 1 cada vez. Segunda de Corintios 11, versículo 24. El segundo nivel es la persecución política. Delante de gobernadores y de reyes os llevarán. Esto también se cumplió literalmente. Pedro y Juan comparecieron ante el gobernador romano, Hechos 4. Pablo fue llevado ante el gobernador Félix, Hechos 24, luego ante Festo, Hechos 25, y finalmente ante el rey Agripa, Hechos 26. Pero la persecución no terminó con los apóstoles. Según el historiador cristiano John Fox, en su libro El libro de los mártires, más cristianos han sido martirizados en el siglo XX que en todos los siglos anteriores combinados. Se estima que más de 170 millones de cristianos han sido martirizados desde el año 33 después de Cristo. Hoy en día, según Open Doors, más de 300 millones de cristianos viven en países donde experimentan altos niveles de persecución por su fe. Cada mes, más de 345 cristianos son asesinados por razones relacionadas con su fe. Cada mes, más de 105 iglesias y edificios cristianos son atacados o destruidos. En China, los cristianos enfrentan vigilancia constante, demolición de iglesias y reeducación forzada. En Corea del Norte, ser cristiano puede significar décadas en campos de trabajo o ejecución inmediata. En países musulmanes como Pakistán, Indonesia y Nigeria, los cristianos viven bajo amenaza constante de violencia. Pero Jesús añade algo más devastador en el versículo 12, y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Esta es persecución familiar, la más dolorosa de todas. En culturas tradicionales, especialmente en Asia, África y Medio Oriente, convertirse al cristianismo significa a menudo ser expulsado de la familia, perder herencia, empleo y estatus social. Padres matan a hijos por deshonrar a la familia. Hermanos denuncian hermanos a las autoridades. Una joven pakistaní me contó cómo su propio padre intentó envenenarla cuando se convirtió al cristianismo. Un hermano chino fue denunciado a la policía por su hermana menor cuando descubrió que lideraba una iglesia casera. Una madre africana fue abandonada por todos sus hijos cuando se negó a participar en rituales ancestrales después de su conversión. Pero aquí está la cuarta enseñanza secreta más poderosa. Jesús dice que todo esto sucederá para testimonio a ellos. La persecución no es solo sufrimiento sin propósito, es una oportunidad de testimonio que no existiría de otra manera. Cuando un cristiano mantiene su fe bajo tortura, cuando perdona a sus perseguidores, cuando muere con paz y dignidad, ese testimonio silencioso a menudo es más poderoso que 1000 sermones. La sangre de los mártires, como dijo Tertuliano, es semilla de la Iglesia. La cuarta enseñanza secreta nos prepara para la realidad, no para la fantasía. Seguir a Cristo cuesta algo. Pero como dijo Jim Elliot, antes de ser martirizado en Ecuador, no es tonto quien da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. La quinta enseñanza, el Evangelio sin fronteras. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Marcos 13, versículo 10. La quinta enseñanza secreta de Jesús nos revela el requisito más importante antes de su segunda venida, la predicación global del Evangelio. Pero esta frase aparentemente simple contiene profundidades que han tardado 2000 años en ser completamente entendidas. La palabra griega para naciones aquí es etnos, que no se refiere necesariamente a países con fronteras políticas, sino a grupos étnicos, tribales y lingüísticos. Jesús está hablando de alcanzar a cada grupo de personas distintivo en el planeta, no solo a cada país. Esto es revolucionario cuando entendemos la magnitud de la tarea. Según los misiólogos modernos, existen aproximadamente 17.000 grupos etnolingüísticos en el mundo. De estos, aproximadamente 7.000 todavía no han sido alcanzados con el Evangelio. Eso significa que hay grupos completos de personas que nunca han escuchado el nombre de Jesús en su propio idioma y contexto cultural. Pero aquí está lo fascinante. Jesús dijo que esto era necesario que sucediera antes. En griego, dei proton,
significa que es una condición previa obligatoria, no es opcional, no es deseable, es absolutamente necesario. Esto convierte la misión mundial en algo más que una sugerencia piadosa. Es un prerequisito cósmico para el regreso de Cristo. El Evangelio debe llegar a todas las etnias antes de que la historia llegue a su clímax. Cuando miramos la historia de las misiones cristianas, es asombroso ver cómo Dios ha orquestado el cumplimiento de esta profecía. Durante los primeros 1000 años del cristianismo, el Evangelio se extendió principalmente a través del Imperio Romano y las rutas comerciales del Mediterráneo. En el siglo XVI, con la era de los descubrimientos, misioneros católicos comenzaron a llegar a América, Asia y África. Los jesuitas llegaron a China, India y Japón. Los franciscanos establecieron misiones en California y México. Los dominicos llevaron el Evangelio a Filipinas. El siglo XIX fue la era dorada de las misiones protestantes. William Carey fue a India, estableciendo el patrón para misiones modernas. Hudson Taylor se adentró en el interior de China. David Livingstone exploró África. John Patton llegó a las islas del Pacífico. Adoniram Judson se estableció en Birmania. Pero el siglo XX trajo una explosión sin precedentes en la evangelización mundial. La traducción de la Biblia aceleró dramáticamente. Wycliffe Bible Translators, fundada en 1942, se dedicó específicamente a traducir las Escrituras a lenguas no alcanzadas. La tecnología revolucionó las misiones. La radio permitió transmitir el Evangelio a lugares inaccesibles. HCJB en Ecuador comenzó a transmitir en 1931. Trans World Radio siguió en 1954. Far East Broadcasting Company llevó el Evangelio por radio a Asia y el Pacífico. Luego llegó la televisión. Billy Graham alcanzó audiencias globales masivas. Organizaciones como SAT7 comenzaron a transmitir programación cristiana por satélite al Medio Oriente y norte de África en árabe. Internet ha sido la herramienta más poderosa para la evangelización global en la historia. Sitios web, aplicaciones móviles, redes sociales y plataformas de video han hecho posible que cualquier persona con conexión a Internet escuche el Evangelio en su propio idioma. El proyecto Jesus Film, iniciado en 1979, ha traducido la película sobre la vida de Cristo a más de 1.800 lenguas. Se estima que más de 8.000 millones de personas han visto la película, convirtiéndola en la película más vista de la historia. YouVersion, la aplicación de la Biblia, ha sido descargada más de 500 millones de veces y está disponible en más de 2.000 lenguas. Millones de personas leen la Biblia diariamente en sus teléfonos móviles. Pero quizás el desarrollo más significativo ha sido el crecimiento de movimientos cristianos indígenas. Ya no dependemos únicamente de misioneros occidentales. La Iglesia en Corea del Sur envía más misioneros per cápita que cualquier otro país. La Iglesia china está enviando miles de misioneros a lo largo de la ruta de la seda. La Iglesia africana está evangelizando Europa. Organizaciones como Finishing the Task han identificado específicamente los grupos no alcanzados restantes y están coordinando esfuerzos para alcanzarlos. El movimiento de plantación de iglesias está enfocándose en establecer comunidades de fe autóctonas en cada etnia. La quinta enseñanza secreta nos revela que estamos viviendo en la generación más cerca del cumplimiento completo de esta profecía que cualquier generación anterior. Por primera vez en la historia, es técnicamente posible alcanzar a cada grupo étnico en el planeta. Pero también nos desafía personalmente. Si la predicación global del Evangelio es un prerequisito para el regreso de Cristo, entonces cada cristiano tiene un papel que desempeñar. Ya sea yendo, enviando, orando o dando, todos somos parte de esta misión divina. Como dijo Jesús en Mateo 24, versículo 14, «Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». El fin está más cerca de lo que pensamos. La sexta enseñanza, el tiempo de huir. Pero cuando viereis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Marcos 13, versículo 14. La sexta enseñanza secreta de Jesús nos lleva al corazón de la profecía más enigmática y debatida de todas las Escrituras, la abominación desoladora.
Aquí Jesús hace algo extraordinario. Conecta directamente su profecía con las visiones del profeta Daniel, creando un puente de 600 años entre dos revelaciones divinas. Para entender completamente esta enseñanza, necesitamos viajar al pasado. Daniel, cautivo en Babilonia, recibió visiones sobre 4 imperios mundiales que dominarían la tierra antes del establecimiento del reino eterno de Dios. En Daniel 9, versículos 27, y Daniel 11, versículo 31, se menciona esta misteriosa abominación desoladora. La primera manifestación histórica ocurrió en el año 168 a.C. Antíoco IV Epífanes, rey del imperio seleucida, invadió Jerusalén, profanó el templo, sacrificó un cerdo sobre el altar sagrado y erigió una estatua de Zeus olímpico en el lugar santísimo. Este evento desencadenó la rebelión de los macabeos y es conmemorado hasta hoy en la fiesta judía de Hanukkah. Pero Jesús está hablando de una abominación desoladora futura, no pasada. Y aquí es donde la profecía se vuelve fascinante y compleja. Muchos eruditos bíblicos identifican un cumplimiento parcial en el año 70 después de Cristo, cuando las legiones romanas bajo Tito sitiaron Jerusalén. El historiador judío Josefo describe horrores indescriptibles durante ese sitio. Madres cocinaron y comieron a sus propios bebés. Los soldados romanos crucificaron a tantos judíos que no había suficiente madera para cruces ni espacio para erigirlas. Cuando los romanos finalmente entraron al templo, lo profanaron, lo saquearon y lo destruyeron completamente. Ni una piedra quedó sobre otra, exactamente como Jesús había profetizado. Más de 1 millón de judíos fueron asesinados y los sobrevivientes fueron vendidos como esclavos. Los cristianos que recordaron las palabras de Jesús huyeron de Jerusalén antes de que fuera demasiado tarde. Según el historiador eclesiástico Eusebio, la comunidad cristiana de Jerusalén huyó a Pella, una ciudad en la Decápolis al otro lado del río Jordán, y fueron preservados de la destrucción. Pero aquí está el misterio. Jesús habla de esta abominación en el contexto de su segunda venida, no solo de la destrucción del templo en el año 70. Esto sugiere que hubo un cumplimiento parcial en el primer siglo, pero habrá un cumplimiento final en los últimos tiempos. El apóstol Pablo amplía esta visión en 2 de Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá aquel día sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto describe a una figura futura, el Anticristo, que se sentará en un templo reconstruido en Jerusalén y demandará adoración como si fuera Dios. Esta será la abominación desoladora final. Para que esto ocurra, lógicamente debe existir un templo, y aquí entra una de las señales más fascinantes de nuestro tiempo. Desde 1967, cuando Israel recuperó control del monte del templo durante la Guerra de los 6 días, ha habido un creciente movimiento para reconstruir el tercer templo. El Instituto del Templo en Jerusalén ha recreado meticulosamente todos los utensilios, vestimentas y elementos necesarios para el servicio del templo según las especificaciones bíblicas. Han entrenado a sacerdotes levitas, han identificado la vaca alazana perfecta para las ceremonias de purificación, tienen los planos arquitectónicos listos. Pero hay un problema. El Domo de la Roca, el tercer sitio más sagrado del Islam, está construido exactamente donde debería estar el templo judío. Cualquier intento de removerlo provocaría una guerra religiosa global. Sin embargo, algunos arqueólogos como el Dr. Leon Rittmeyer han propuesto que el templo podría reconstruirse junto al Domo de la Roca, no en su lugar. Sus investigaciones sugieren que había suficiente espacio en el monte del templo para ambas estructuras. La sexta enseñanza secreta también incluye instrucciones específicas para cuando ocurra la abominación final. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Marcos 13, versículos 14 al 16. Estas instrucciones revelan la urgencia extrema del momento. Cuando aparezca la abominación desoladora, no habrá tiempo para hacer maletas,
despedirse de familiares o recoger posesiones. La huida debe ser instantánea y completa. ¿A dónde huirán? Muchos eruditos identifican Petra, en Jordania, como el lugar de refugio. Apocalipsis 12, versículo 6, habla de una mujer, posiblemente representando al remanente fiel de Israel, que huye al desierto, donde es sustentada por 1260 días. Petra es una ciudad antigua tallada en roca, prácticamente inexpugnable, con una sola entrada estrecha. Podría proteger a cientos de miles de personas, y curiosamente está exactamente donde las instrucciones de Jesús dirigirían a los fugitivos, a los montes del desierto, al sureste de Judea. La sexta enseñanza secreta nos prepara para el período más peligroso de la historia humana, pero también nos asegura que Dios no abandona a su pueblo. Así como preservó a los cristianos del primer siglo que obedecieron las palabras de Jesús, preservará a aquellos que obedezcan en los últimos días. La pregunta es, ¿estamos prestando atención a las señales? La séptima enseñanza, la tribulación final, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo, ni la habrá. Marcos 13, versículo 19. La séptima enseñanza secreta de Jesús nos introduce al período más aterrador en la historia del planeta Tierra. No es una exageración retórica. Jesús está describiendo literalmente el tiempo más oscuro que la humanidad jamás enfrentará. Para entender la magnitud de esta declaración, necesitamos considerar lo que ya ha ocurrido en la historia. Hemos visto el diluvio universal que destruyó toda la vida excepto 8 personas. Hemos visto la destrucción de Sodoma y Gomorra. Hemos visto las plagas de Egipto, el holocausto nazi, las bombas atómicas, 2 guerras mundiales, genocidios, pandemias y desastres naturales devastadores. Sin embargo, Jesús dice que nada de eso se compara con lo que vendrá, cual nunca ha habido desde el principio de la creación ni la habrá. Es el superlativo absoluto del sufrimiento humano. El libro de Apocalipsis nos da detalles escalofriantes de este período. Juan describe juicios que harán que las plagas de Egipto parezcan suaves. 1/3 parte de los árboles y toda la hierba verde será quemada. Apocalipsis 8, versículo 7. 1/3 parte del mar se convertirá en sangre. Apocalipsis 8, versículo 8. 1/3 parte de las aguas se volverá amarga y venenosa. Apocalipsis 8, versículo 11. Los hombres buscarán la muerte y no la encontrarán. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Apocalipsis 9, versículo 6. Llagas malignas y dolorosas afligirán a quienes tengan la marca de la bestia. Apocalipsis 16, versículo 2. El sol quemará a los hombres con fuego. Apocalipsis 16, versículo 8. Pero lo más aterrador no serán los juicios naturales, sino la maldad humana desatada. Pablo describe este tiempo como cuando Dios entregará a la humanidad a una mente reprobada. Romanos 1, versículo 28. Cuando los principios morales básicos colapsen completamente. El anticristo establecerá un sistema de control total. Nadie podrá comprar ni vender sin su marca. Apocalipsis 13, versículo 17. La vigilancia será absoluta. La disidencia será imposible. Los que se nieguen a adorar su imagen serán ejecutados. Apocalipsis 13, versículo 15. Será un período de persecución religiosa sin precedentes. Daniel lo llama tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Daniel 12, versículo 1. Jeremías lo llama tiempo de angustia para Jacob. Jeremías 30, versículo 7. Pero aquí viene la parte más esperanzadora de la séptima enseñanza secreta. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Marcos 13, versículo 20. Dios intervendrá. No permitirá que la humanidad se autodestruya completamente. Por amor a su pueblo escogido, limitará la duración de este horror. Según las profecías de Daniel y Apocalipsis, la tribulación final durará 7 años, dividida en 2 períodos de 3 años y medio cada uno. La segunda mitad será la más intensa, llamada la Gran Tribulación. Apocalipsis 7, versículo 14. 3 años y medio son 42 meses, o 1260 días.
Este número aparece repetidamente en las profecías. El tiempo que la mujer es sustentada en el desierto, Apocalipsis 12, versículo 6. El período que las dos testigos profetizan, Apocalipsis 11, versículo 3. Y la duración del poder de la bestia, Apocalipsis 13, versículo 5. Pero incluso dentro de esos 3 años y medio, Jesús dice que los días serán acortados. Algunos eruditos interpretan esto literalmente, que los días de 24 horas se reducirán a tal vez 20 o 18 horas. Otros lo interpretan como que el período completo será reducido de lo que originalmente iba a ser. Lo importante es que Dios mantiene control soberano incluso sobre el período más oscuro de la historia. Satanás no tiene rienda suelta. El anticristo no es omnipotente. Los demonios no son ilimitados. Todo está bajo el control último de Dios. Esta séptima enseñanza secreta también nos revela el propósito divino detrás del sufrimiento. No es venganza sádica, es cirugía espiritual. La tribulación servirá para purificar al remanente fiel, revelar el verdadero carácter humano y demostrar definitivamente la bancarrota moral de un mundo sin Dios. También será el tiempo cuando Israel como nación finalmente reconozca a su Mesías. Zacarías profetiza: «Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito». Zacarías 12, versículo 10. Para los creyentes actuales, esta enseñanza plantea una pregunta crucial. ¿Estaremos aquí durante la tribulación? Los eruditos están divididos. Algunos creen en un rapto antes de la tribulación, otros en un rapto a la mitad y otros en un rapto después. Independientemente de cuándo ocurra el rapto, la séptima enseñanza secreta nos llama a estar preparados espiritualmente. Si pasamos por tribulación, necesitaremos fe inquebrantable. Si somos raptados antes, necesitaremos corazones preparados para encontrar a nuestro Salvador. Como dijo Jesús: «Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca». Lucas 21, versículo 28. La noche más oscura precede al amanecer más glorioso, la octava enseñanza, el regreso glorioso. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Marcos 13, versículos 24 al 26. La octava y final enseñanza secreta de Jesús nos lleva al clímax de toda la historia humana, su regreso glorioso a la tierra. Después de describir el período más oscuro que el mundo jamás conocerá, Jesús pinta un cuadro del evento más glorioso que jamás ocurrirá. Pero primero, el cosmos mismo anunciará su llegada. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. No será un eclipse normal, será un apagón cósmico supernatural. El sistema solar, que ha funcionado perfectamente durante miles de años, comenzará a fallar. Joel profetizó lo mismo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Joel 2, versículo 31. Isaías añadió: «Porque las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor». Isaías 13, versículo 10. «Y las estrellas caerán del cielo». En griego, asteres puede referirse tanto a estrellas literales como a meteoritos masivos. Probablemente será una lluvia de meteoros sin precedentes, tan intensa que parecerá que las estrellas están cayendo del cielo. Juan el Revelador describió este evento: «Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento». Apocalipsis 6, versículo 13. «Y las potencias que están en los cielos serán conmovidas». La palabra griega dunamis se refiere a fuerzas, poderes o energías. No solo los objetos celestes se verán afectados, sino las fuerzas mismas que mantienen el universo funcionando. La gravedad, el electromagnetismo, las fuerzas nucleares, todo será sacudido. Pedro describe este momento: «Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas».
segunda de Pedro 3, versículo 10. Será como si Dios estuviera desarmando la creación para armarla de nuevo, como si estuviera cambiando la programación del universo, como si estuviera preparando el escenario para algo completamente nuevo. Y entonces, en medio de este caos cósmico, aparecerá la figura más gloriosa que ojos humanos jamás hayan visto. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Esta no será la segunda venida que algunos esperan, un bebé en un pesebre, un carpintero humilde, un maestro gentil. Esta será la revelación del Rey de Reyes y Señor de Señores en toda su majestad divina. Daniel tuvo una visión de este momento. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Daniel 7, versículos 13 y 14. Juan describió su apariencia, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Apocalipsis 1, versículos 14 al 16. Vendrá en las nubes, no será una llegada secreta, no será ambigua o discutible, será visible, literal y universalmente reconocible. Como dijo Jesús, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, versículo 27. Con gran poder y gloria. La palabra griega dunamis, poder, y doxa, gloria, indican una manifestación supernatural de su naturaleza divina. Todo el poder que voluntariamente limitó durante su primera venida será completamente desplegado en su segunda venida. Los ejércitos del cielo lo acompañarán, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Apocalipsis 19, versículo 14. Pero la octava enseñanza secreta continúa, y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Marcos 13, versículo 27. Esta será la reunión más gloriosa en la historia del universo. Todos los redimidos de todas las edades serán reunidos en un momento. Los vivos serán transformados instantáneamente. Los muertos en Cristo resucitarán con cuerpos glorificados. Pablo describió este momento. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. Desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. No importa dónde hayan muerto, dónde estén enterrados o dónde estén vivos. Los ángeles los encontrarán y los reunirán. Desde las tumbas más profundas hasta los mártires cuyas cenizas fueron esparcidas al viento. La octava enseñanza secreta también nos revela la reacción del mundo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Mateo 24, versículo 30. Habrá dos respuestas diametralmente opuestas. Los redimidos dirán, «He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación». Isaías 25, versículo 9. Pero los no redimidos dirán a los montes y a las peñas, «Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie?». Apocalipsis 6, versículos 16 y 17. La octava enseñanza secreta marca el final de la era de gracia y el comienzo del reino milenial. Jesús establecerá su trono en Jerusalén. Los santos reinarán con él 1000 años. La paz cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Pero más importante aún, será el momento cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, versículos 10 y 11. La pregunta que cada persona debe responder es,
¿Estaré entre los que dicen, «Este es nuestro Dios», o entre los que buscan esconderse de su rostro? De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Marcos 13, versículos 28 y 29. En este 9º capítulo llegamos a uno de los secretos más fascinantes que Jesús compartió: cómo leer las señales del tiempo. No las fechas exactas que permanecen ocultas, sino las estaciones proféticas que podemos discernir. La parábola de la higuera es brillante en su simplicidad. Cualquier agricultor en Israel sabía que cuando los brotes tiernos aparecían en las ramas de la higuera y las hojas comenzaban a brotar, el verano estaba cerca. No podían decir exactamente qué día llegaría el calor, pero sabían que la estación había cambiado. Jesús está enseñando el mismo principio para los eventos del fin. Cuando veamos que estas cosas comienzan a suceder, sabremos que está cerca, a las puertas. Pero aquí hay algo crucial que muchos pasan por alto. Jesús dice, cuando veáis que suceden estas cosas. En griego, ginomeno sugiere un proceso continuo, no eventos aislados. No es una sola señal, sino un patrón de señales ocurriendo simultáneamente. Es como un médico diagnosticando una enfermedad. Un síntoma aislado puede significar muchas cosas, pero cuando múltiples síntomas aparecen juntos, forman un síndrome recognizable que apunta a un diagnóstico específico. Las señales que Jesús mencionó no son nuevas en la historia. Siempre ha habido falsos mesías, guerras, terremotos, hambres y persecución. Pero nunca antes en la historia han ocurrido todas simultáneamente a escala global, con la intensidad actual. Consideremos los falsos mesías. En los últimos 100 años hemos visto más autoproclamados mesías que en los 1900 años anteriores combinados. Jim Jones, David Koresh, Marshall Applewhite, José Luis de Jesús Miranda, Arifin Mohamed en Malasia, Vissarion en Rusia, Rael en Corea del Sur. La lista es interminable. Las guerras y rumores de guerras están en constante aumento. Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, hay más de 50 conflictos activos actualmente, pero más significativo es que por primera vez en la historia, un conflicto local puede convertirse instantáneamente en global debido a alianzas internacionales, armas nucleares e interdependencia económica. Los desastres naturales están aumentando en frecuencia e intensidad. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica reporta que los desastres climáticos que causan más de $1.000 millones en daños han aumentado de un promedio de 3 por año en los años 80 a más de 14 por año en la última década. La persecución de cristianos ha alcanzado niveles históricos. Open Doors reporta que más de 360 millones de cristianos viven en países donde experimentan alta persecución, un aumento del 11% en solo un año. Pero aquí está lo más significativo. Por primera vez en la historia, todas estas señales están ocurriendo mientras el Evangelio se predica simultáneamente a todas las naciones. La tecnología moderna ha hecho posible que el Evangelio alcance literalmente a cada grupo étnico en el planeta. Jesús continúa, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Marcos 13, versículo 30. Esta es una de las declaraciones más debatidas en toda la Biblia. ¿Qué generación? Algunos interpretan que Jesús se refería a la generación de sus oyentes inmediatos y que todo se cumplió con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Pero esto presenta problemas, porque muchas de las señales que describió claramente no se cumplieron en esa época. Otros interpretan esta generación como la generación que vea el comienzo de todas estas señales ocurriendo simultáneamente. En otras palabras, la generación que presencie el brote completo de la higuera profética vivirá para ver el cumplimiento completo. La palabra griega genea puede significar tanto una generación temporal, aproximadamente 40 años, como una raza o tipo de gente. Algunos eruditos sugieren que Jesús se refería a la raza judía, prometiendo que los judíos no desaparecerían antes de su regreso. Lo fascinante es que una generación bíblica se considera típicamente 40 años. Israel se estableció como nación en 1948.
recuperó Jerusalén en 1967. Si añadimos 40 años a cualquiera de estas fechas, llegamos a períodos que ya hemos vivido o estamos viviendo. Pero Jesús inmediatamente añade una advertencia crucial: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Marcos 13, versículo 32. Esto debería silenciar para siempre a todos los que pretenden saber fechas exactas del regreso de Cristo. Si ni siquiera los ángeles saben, y si el propio Jesús, en su humanidad, no sabía el momento exacto, entonces ciertamente ningún predicador, profeta o estudioso de la Biblia puede saberlo. Sin embargo, podemos conocer las estaciones, como dijo Pablo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Primera de Tesalonicenses 5, versículos 1, 2 y 4. Los creyentes no deberían ser sorprendidos por el tiempo general del regreso de Cristo, aunque no sepamos el momento exacto. El secreto del tiempo que Jesús nos revela es este: prestemos atención a las estaciones proféticas, no a fechas específicas. Observemos el patrón de señales, no eventos individuales. Y vivamos en constante expectativa, no en predicción presuntuosa. Como dijo el propio Jesús: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24, versículo 44. La higuera está floreciendo, el verano está cerca. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Marcos 13, versículos 33 y 34. Llegamos al final de nuestro viaje extraordinario a través de las 8 enseñanzas secretas de Jesús. Después de revelar los misterios del futuro, después de advertir sobre engaños, guerras, persecución y tribulación, después de prometer su regreso glorioso, Jesús concluye con el secreto más práctico de todos: cómo vivir en esperanza mientras esperamos. Las palabras finales de Cristo en esta revelación privada no son sobre fechas o señales, son sobre actitud y acción. 3 imperativos simples pero profundos: mirad, velad y orad. Mirad, en griego blepo, significa mantener los ojos abiertos, estar atento, observar cuidadosamente. No es una mirada casual, sino una vigilancia intencional, como un centinela en la muralla que escudriña el horizonte buscando señales del enemigo que se acerca. Los cristianos debemos ser estudiantes de los tiempos. Debemos entender las señales proféticas que Jesús describió. Debemos discernir entre el cumplimiento genuino de profecía y las falsas alarmas que surgen regularmente. Pero mirar también significa no obsesionarse. Algunos creyentes se vuelven tan enfocados en las señales del fin que pierden efectividad en el presente. Se convierten en espectadores proféticos en lugar de participantes activos en la misión de Dios. Velad, en griego agrupneo, significa mantenerse despierto, estar alerta espiritualmente. Es la postura de soldados en servicio nocturno que no pueden permitirse el lujo de dormirse en sus puestos. Jesús amplía esta metáfora con la parábola del hombre que se fue de viaje. Dejó su casa bajo el cuidado de sus siervos, dándole a cada uno trabajo específico que hacer. Al portero le ordenó específicamente que velase. Esta parábola revela que mientras esperamos el regreso de Cristo, no estamos en vacaciones espirituales. Cada creyente tiene trabajo asignado. Cada uno tiene una responsabilidad específica en el reino de Dios. Y algunos tienen la responsabilidad especial de ser porteros, líderes y maestros que mantienen a la iglesia alerta. Orad, en griego proseuchomai, significa comunicación constante con Dios. No oraciones ocasionales de pánico cuando las noticias se ponen aterradoras, sino una vida de oración que nos mantiene conectados con el corazón de Dios. Jesús enseñó a sus discípulos a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6, versículo 10. Esta oración incluye anhelo por su regreso, pero también compromiso con su voluntad mientras tanto. La combinación de mirar, velar y orar
crea lo que podríamos llamar esperanza equilibrada. No es optimismo ciego que ignora los problemas del mundo. Tampoco es pesimismo que se rinde ante la oscuridad. Es esperanza bíblica que reconoce la realidad presente, pero confía en las promesas futuras. Esta esperanza equilibrada tiene efectos prácticos profundos en cómo vivimos. Primero, nos da perspectiva eterna. Los problemas actuales, por más serios que sean, son temporales. El sufrimiento presente no se puede comparar con la gloria que será revelada en nosotros. Romanos 8, versículo 18. Segundo, nos da urgencia evangelística. Si el tiempo es corto, cada conversación importa. Cada oportunidad de compartir el Evangelio podría ser la última para esa persona. No podemos ser casuales sobre la salvación de otros. Tercero, nos da pureza moral. Pedro pregunta: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Segunda de Pedro 3, versículo 11. Si Cristo puede regresar en cualquier momento, queremos que nos encuentre viviendo de manera que le agrade. Cuarto, nos da generosidad radical. Las posesiones materiales son temporales. Las inversiones eternas son las únicas que realmente importan. Como dijo Jesús: haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Mateo 6, versículo 20. Quinto, nos da valentía para enfrentar persecución. Si sabemos que nuestro sufrimiento presente es parte del plan de Dios y que nuestra redención se acerca, podemos soportar dificultades con gozo. Las 8 enseñanzas secretas de Jesús no fueron dadas para satisfacer curiosidad profética, sino para transformar vidas. Nos preparan para lo que vendrá, pero más importante, nos equipan para lo que debemos hacer ahora. Mientras el mundo se oscurece, los cristianos debemos brillar más intensamente. Mientras la sociedad se desmorona, la Iglesia debe mantenerse firme. Mientras otros viven en desesperación, nosotros vivimos en esperanza. Como concluyó Jesús: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Marcos 13, versículos 35 al 37. El secreto final está revelado: vivir cada día como si Cristo fuera a regresar hoy, pero planificar y trabajar como si no fuera a regresar por 100 años. Esa es la tensión hermosa de la esperanza cristiana. Las enseñanzas secretas de Jesús en el Monte de los Olivos nos han llevado en un viaje desde las advertencias sobre el engaño hasta las promesas de gloria. Hemos visto que el futuro no es incierto para aquellos que conocen al autor del futuro, que estas palabras secretas de Jesús no permanezcan secretas para nosotros, sino que transformen nuestra manera de vivir, amar y esperar su regreso glorioso. Maranata, ven Señor Jesús.